Enrique nunca imaginó que el mismo chico que le ofrecía calor en los días más fríos de Madrid terminaría clavándole la traición más dolorosa. En una ciudad que apenas le dejaba espacio para respirar, descubrió que amar a otro hombre no solo era un reto íntimo, sino una batalla contra las mentiras, el miedo y el rechazo de quienes deberían haber estado a su lado. La primera vez que Enrique escuchó su propio nombre en labios de un desconocido, sintió un vértigo extraño. No fue en una cita, ni en una reunión con amigos. Ocurrió en el umbral de un cuarto piso sin ascensor, mientras entregaba una bolsa de comida que apestaba a jengibre y curry. «Gracias por venir con este frío, Enrique». El hombre lo había leído en la aplicación, claro, pero el modo en que lo dijo parecía otra cosa. Una invitación a existir un poco más allá de la mochila y el cronómetro de entregas. Enrique llevaba meses sobreviviendo en Madrid. Venía de un pueblo pequeño de Castilla, donde los silencios pesaban más que las palabras, y donde la sola sospecha de amar a otro hombre podía convertirse en sentencia de soledad. En la capital había encontrado refugio en el movimiento. Pedalear sin descanso, recorrer avenidas como si cada semáforo fuera un enemigo a esquivar. Cuanto menos hablara, cuanto más rápido dejara cada pedido, menos preguntas tendría que responder. Pero Julián, el cliente del cuarto B, rompía ese esquema con una facilidad peligrosa. No insistía, no bromeaba con superioridad, no buscaba propina disfrazada de simpatía. Solo dejaba frases pequeñas que perforaban la armadura. Si algún día necesitas agua, está en la encimera. O golpea 2 veces, por si el timbre falla. Detalles que parecían insignificantes para cualquiera, pero que a Enrique lo desestabilizaban. Las rutinas empezaron a adquirir un peso extraño. Lunes, miércoles y viernes se repetían con exactitud. El mismo pasillo, los mismos pasos, la misma voz que agradecía sin grandilocuencia. Enrique se descubría anticipando ese momento mientras recorría Lavapiés con la bicicleta resbalando en los charcos. No lo admitía en voz alta, pero en su cabeza había empezado a contar la semana en función de las noches en que subía a ese piso. Un viernes de lluvia, Julián le ofreció una toalla. Enrique dudó. Tenía prohibido aceptar nada que no estuviera en la bolsa. Ni agua, ni conversación, ni gestos. Aceptar implicaba dejar un hueco, y los huecos dolían cuando se llenaban de falsas promesas. Sin embargo, la mirada de Julián era distinta. No pedía nada a cambio. Enrique tomó la toalla y se secó las manos con torpeza. «Buen finde», murmuró sorprendiéndose de pronunciar una frase que no estaba en el guión de repartidor eficiente. «Buen finde», repitió Julián con un brillo apenas perceptible. Ese mínimo intercambio encendió una alarma en la cabeza de Enrique. No debía relajarse. Había huido precisamente para no dar explicaciones, para no soportar cuchicheos en la plaza del pueblo ni sermones disfrazados de consejos. Y sin embargo, allí estaba, recordando el calor de una toalla como si fuera algo trascendental. Con el paso de las semanas, Julián empezó a dejar notas en los pedidos. «Cuidado, sopa muy caliente. Hoy añadí un panecillo por si vienes con hambre». Enrique las leía con un nudo en el estómago. Parte de él quería aceptar, sentarse en el rellano y morder ese pan como si la normalidad fuera posible. Otra parte le gritaba que era peligroso, un error, y la fachada se derrumbaría. Madrid podía parecer anónima, pero el anonimato tenía grietas. Los vecinos que preguntaban demasiado, los compañeros de reparto que olfateaban debilidades, los familiares que llamaban desde el pueblo para recordar que hay que ser normal. Enrique había aprendido a ocultar sus domingos, a inventar excusas cuando en realidad se quedaba encerrado en la habitación, deseando que alguien tocara a su puerta sin juicio. Una noche de enero, el ascensor estaba roto y Enrique llegó jadeando al cuarto piso. Julián abrió enseguida, notó su cansancio y le ofreció un taburete. Enrique lo rechazó con brusquedad, pero al bajar la escalera soltó una risa breve que lo desarmó. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué permitía que un cliente alterara la coraza que tanto le había costado construir? El verdadero conflicto no tardó en aparecer. Durante una pausa en Lavapiés, un compañero lo señaló. «¿Tú eres el que sube siempre a Embajadores, cuarto B?»
Ese tío es raro, ¿no? Te pide seguido. Igual busca algo más. Las palabras, lanzadas con tono de burla, se le clavaron como cuchillos. Enrique no respondió. Solo apretó los pedales después, furioso, como si pudiera escapar de la sospecha. Lo que más le dolía no era el comentario, sino el miedo de que alguien pudiera adivinar lo que ni él se atrevía a nombrar. Esa misma semana, Julián dejó en la aplicación una línea nueva. Si no te complica, toca 3 veces bajito. Hoy tengo invitados. Enrique lo leyó 2 veces, sintiendo un calor extraño en el pecho. Había en esa instrucción un guiño que lo descolocaba. La posibilidad de que Julián imaginara que podían compartir algo más que entregas. Tocó 3 veces, escuchó risas al otro lado y cuando Julián abrió, le dijo: «Eres un sol». Enrique se quedó mudo. No estaba preparado para un piropo tan directo. Bajó con la convicción de que su vida ya no se medía solo en rutas y propinas, sino en frases que lo obligaban a replantearse quién era. Pero Madrid no perdona debilidades. Al poco tiempo, un vecino curioso le lanzó una pregunta que lo heló. «¿Tú eres familia del cuarto B? Siempre entras ahí». Enrique balbuceó un no, con prisa y risa nerviosa, y se marchó sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Había luchado tanto por pasar inadvertido, y ahora la ciudad parecía conspirar para señalarlo. Lo que comenzó como un ritual inocente empezaba a transformarse en una batalla silenciosa contra su propio miedo. Enrique ya no solo llevaba comida en la mochila, cargaba la posibilidad de un vínculo prohibido para muchos, vigilado por ojos que no perdonaban. Y aunque intentaba convencerse de que podía controlarlo, en el fondo sabía que estaba a un paso de perder la invisibilidad que lo había protegido hasta entonces. La rutina de los lunes, miércoles y viernes empezó a volverse frágil, como si cualquier detalle pudiera quebrarla. Enrique ya no entraba en el portal con la misma neutralidad. Subía las escaleras con la sensación de estar caminando sobre un suelo que podía hundirse en cualquier momento. Una tarde, al llegar antes de lo previsto, escuchó una voz leyendo desde dentro. No era conversación telefónica ni ruido de televisión. Julián leía en voz alta, modulando cada palabra con un cuidado que sonaba íntimo. Enrique dudó en golpear la puerta. Cuando finalmente lo hizo, Julián abrió algo agitado y murmuró: «Estaba practicando para un curso. Perdona si te hice esperar». Ese detalle, un curso de voz, un deseo de mejorar, despertó en Enrique una mezcla incómoda de admiración y miedo. Admiración porque confirmaba que aquel hombre no era un simple cliente, sino alguien con pasiones propias. Miedo porque cada revelación lo acercaba demasiado a un terreno donde el disfraz de repartidor indiferente ya no servía. Los mensajes en la aplicación se volvieron más personales. Hoy celebró un logro. Si ves confeti, no te asustes. Si estás muy cansado, tengo 2 taburetes en el descansillo. Enrique respondía con frases mínimas, casi mecánicas, pero la verdad es que cada nota lo mantenía inquieto el resto del día. Había empezado a esperar esas indirectas con la misma ansiedad con que otros esperan un salario. El problema es que fuera del cuarto B el mundo no era indulgente. Una noche, compartiendo banco con otros repartidores, uno de ellos lanzó un comentario venenoso. «Ese Julián debe de estar colado por ti. A ver si al final sales en los chismes del barrio». Las risas fueron rápidas y filosas. Enrique no contestó, solo apretó los dientes. Sabía que si reaccionaba, les daría motivos para seguir. Pero la frase quedó flotando, como una amenaza. Alguien más ya había notado lo que intentaba ocultar. El miedo se mezclaba con una necesidad que no podía reprimir. Cuando Julián escribió en un post-it: «¿Cómo es un domingo que te gusta?», Enrique pasó horas dándole vueltas. Podía haber respondido con una broma o con un silencio, pero la pregunta lo atravesó. Un domingo que le gustaba era, en realidad, un domingo compartido, lejos de la soledad de su cuarto y de la mentira de las llamadas familiares donde fingía estar bien acompañado. Reconocerlo, sin embargo, era exponerse. Decidió arriesgarse. Le contó que imaginaba pasear sin reloj, sentarse en un banco, dejar que el tiempo se estirara. Julián lo leyó en silencio y sonrió con una sinceridad
que desarmó a Enrique. Ese intercambio marcó un antes y un después. Ya no eran solo cliente y repartidor, eran dos hombres tanteando un terreno prohibido para la mirada de muchos. El rumor no tardó en llegar más lejos. Un vecino lo interceptó en el portal. «Eres primo de Julián. Se te ve mucho por aquí». La pregunta era inocente en apariencia, pero a Enrique le atravesó el pecho. Balbuceó una excusa y huyó. Comprendió que el anonimato había terminado. Bastaba con que alguien corriera la voz y el chisme crecería. No soportaba la idea de que en su trabajo empezaran a señalarlo, ni que en su pueblo llegaran noticias tergiversadas. La tensión se acumuló hasta estallar un miércoles. Enrique tuvo un accidente menor. La bici resbaló y cayó contra el asfalto, rascándose la muñeca. Llegó al cuarto B con dolor y la respiración agitada. Julián lo recibió con una bolsa de hielo y un gesto firme. «Siéntate un minuto. No pasa nada si el pedido se retrasa». Enrique obedeció contra todo instinto. Mientras sentía el frío en la muñeca, escuchó la voz tranquila de Julián. «No dramatices. El mundo no se acaba por llegar 5 minutos tarde». Esa frase, dicha sin reproche, caló más hondo que cualquier declaración. Enrique llevaba años corriendo para no dar explicaciones, para no mostrar debilidad. Por primera vez alguien lo frenaba con cuidado en lugar de con burla. Aquella noche, sin embargo, el miedo volvió de golpe. Irene, su compañera de piso, le preguntó directamente: «¿Te estás enamorando de un cliente?». Él lo negó de inmediato, pero la pregunta se le quedó clavada. No era solo atracción, era la sensación de que había encontrado un refugio. Y los refugios, lo sabía bien, siempre corrían el riesgo de convertirse en cárceles cuando el exterior los descubría. El viernes siguiente, Julián lo esperaba con 2 toallas y una taza de té humeante. Enrique la sostuvo entre las manos con un temblor que no venía del frío, sino del dilema. Sabía que aceptar esa bebida significaba traspasar una línea invisible. Finalmente bebió un sorbo y murmuró: «Está bueno». La sonrisa de Julián fue discreta, pero en ella había más promesa que en cualquier discurso. Enrique bajó esa noche con una certeza peligrosa. Ya no podía fingir indiferencia. Lo que había comenzado como ritual era ahora un vínculo real, y ese vínculo podía convertirse en motivo de burla, de rechazo, incluso de pérdida de trabajo. Madrid podía ofrecer anonimato, sí, pero también era una ciudad que multiplicaba los rumores con la misma velocidad con la que los ciclistas cruzaban los semáforos. Esa mezcla de esperanza y amenaza era insoportable. Enrique comprendía que estaba al borde de algo que lo cambiaría. O se atrevía a nombrar lo que sentía, con todas las consecuencias, o se escondía una vez más en el silencio. Y la pregunta que le quemaba por dentro era simple y brutal. ¿Estaba dispuesto a perderlo todo con tal de no volver a mentirse? El domingo acordado llegó con un cielo limpio y un aire fresco que invitaba a caminar. Enrique apareció puntual junto a la puerta de Alcalá, sin mochila, con las manos en los bolsillos. Julián lo esperaba con 2 cafés en vaso de cartón. Pasearon por el Retiro, hablaron de libros, de bicicletas, de calles que odiaban y de esquinas que adoraban. Enrique sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba habitando un día entero sin tener que fingir. Ese domingo fue una chispa, pero también el inicio del vértigo. Durante la semana, Enrique descubrió que no podía ocultar la sonrisa en el trabajo. Los compañeros lo notaron. «¿Qué te pasa, tío? Pareces enamorado». La frase sonó como burla disfrazada de chiste. Él negó, pero los ojos lo delataban. La sospecha se extendió. Y en un ambiente donde las bromas nunca eran inocentes, el simple rumor se convertía en condena. Un miércoles, mientras entregaba en otro barrio, recibió un mensaje inesperado de la aplicación. «Hoy no me asignaron tu pedido, pero igual nos vemos el viernes». El alivio le duró poco. En el descanso, uno de los repartidores le enseñó el móvil. Una captura de pantalla circulaba en un grupo de WhatsApp donde se reían de él. Habían descubierto su vínculo con Julián. «Mira al romántico del cuarto B». Las carcajadas fueron crueles. Enrique sintió la garganta cerrarse. No contestó.
Sabía que cualquier palabra sería usada contra él. El viernes llegó nervioso. Tocó la puerta con los 2 golpes habituales, pero Julián tardó en abrir. Cuando por fin lo hizo, había invitados dentro. Risas, vasos, conversación animada. Julián se asomó y con un tono que pretendía ser ligero, dijo en voz alta: «Es solo el repartidor, dejadme paso». El golpe fue seco. No, Enrique, no la complicidad de siempre, solo el repartidor. Frente a los demás, había borrado de un plumazo cada gesto compartido. Enrique entregó la bolsa sin mirarlo y bajó las escaleras con el corazón latiendo desbocado. En la calle, la rabia se mezcló con un dolor que no podía nombrar. Lo habían reducido a un anonimato forzado, justo cuando había empezado a creer que merecía otra cosa. Durante días evitó aceptar los pedidos de esa dirección. Pedaleaba por otras zonas, fingía que no le importaba. Pero el vacío se hizo insoportable. Cuando finalmente coincidió de nuevo, la tensión era evidente. Julián intentó recuperar la naturalidad, con una toalla lista y una sonrisa ensayada. El otro día había gente, no quería complicarlo. «¿Lo conseguiste?», respondió Enrique seco. El silencio que siguió fue insoportable. Julián bajó la mirada, pero no ofreció disculpa clara. Solo un murmullo. «No entiendes lo que es cargar con la mirada de todos». Enrique sintió la ira encenderse. «¿Y tú crees que yo no cargo con eso todos los días? Pedaleo con el miedo de que me descubran, y aún así tuve el valor de aparecer aquí. Tú, en cambio, me borraste en un segundo». Las palabras quedaron suspendidas, demasiado duras para retirarlas. Julián intentó hablar, pero Enrique ya había girado rumbo al ascensor. Esa noche el teléfono vibró con un mensaje. «Perdón, no supe cómo reaccionar». Enrique no respondió. El dolor se profundizó cuando en su trabajo empezaron a asignarle rutas peores. Un coordinador, entre risas, le dijo: «Mejor que te pongamos lejos de embajadores, que no digan que te hacemos favores por tu amistad». El subtexto era claro. La burla se había transformado en castigo. Enrique se quedó callado, pero por dentro hervía. No era solo una traición personal. El mundo alrededor había tomado partido, y él quedaba en el lado de los señalados. Esa semana Irene lo encontró en la cocina con la mirada perdida. «¿Qué pasó?», preguntó. «Me escondió delante de todos, como si fuera una vergüenza, y encima en el trabajo ya lo saben». «¿Y qué vas a hacer?». Enrique apretó los puños. «No pienso dejar que me definan con sus rumores, pero tampoco pienso seguir siendo solo el repartidor para alguien que no se atreve a sostenerme». La decisión fue dura. El siguiente lunes no subió al cuarto B. Pasó de largo, aunque sabía que Julián lo esperaba. Esa ausencia era su respuesta. Si lo trataban como invisible, él sabría hacerse visible a su manera, aunque doliera. Enrique comprendió que había llegado al límite. El refugio que había encontrado se había convertido en un lugar peligroso, capaz de hundirlo más que de salvarlo. Y lo más doloroso no era la burla de los demás, sino la certeza de que la persona en la que había confiado había elegido callar en vez de defenderlo. El viernes, pedaleando bajo la lluvia, murmuró para sí mismo: «Si quieren que me esconda, que esperen sentados. Yo no voy a volver atrás». Las semanas siguientes fueron un campo minado. Cada turno de reparto estaba lleno de comentarios velados, bromas pesadas y miradas que lo reducían a un rumor. Enrique había soportado el silencio toda su vida, pero ahora comprendía que callar era otra forma de dejarse borrar. El detonante llegó un martes. Un supervisor lo apartó del grupo para advertirle con fingida cordialidad: «Evita conflictos, ¿vale? No des razones para que los clientes se quejen». La frase sonaba neutral, pero Enrique entendió perfectamente el mensaje. Había que esconderse. Se fue a pedalear con un nudo en la garganta y la certeza de que si no se defendía, terminaría aplastado. Esa noche habló con Irene. «Estoy cansado de fingir», dijo dejando caer la mochila en el suelo. «Se creen con derecho a reírse de mi vida, como si yo no tuviera voz». «Pues habla», respondió ella. «Diles lo que piensas,
aunque tiemble la voz. El consejo le quedó retumbando. Al día siguiente, cuando un compañero lanzó la típica broma en voz alta, «No tardes mucho en embajadores, que te esperan con flores». Enrique no se rió ni se calló. Se detuvo, los miró y contestó: «Prefiero flores a la podredumbre de vuestros chismes». El silencio posterior fue un alivio extraño. Había roto la costumbre de agachar la cabeza. Pero la verdadera prueba llegó con Julián. Una tarde, al cruzarse en la calle, éste intentó detenerlo. «Enrique, espera. Lo del otro día no supe qué hacer». «Me borraste», replicó él sin detenerse. «Eso no se arregla con excusas». Julián lo siguió unos pasos. «Tenía miedo. No quería que me juzgaran». Enrique se giró con rabia contenida. «¿Y a mí quién me protege de sus juicios? Yo sigo pedaleando con su burla pegada a la espalda. Tú tenías la oportunidad de demostrar que no era una vergüenza, y elegiste esconderte». La conversación terminó ahí, con Julián detenido en la acera y Enrique avanzando. No había odio en sus palabras, sino una claridad que antes le faltaba. Ya no aceptaría ser reducido al silencio por miedo ajeno. Los días siguientes actuó con más decisión. Pidió rutas nuevas, habló directamente con el coordinador y exigió trato justo. «Si tenéis un problema conmigo, decidlo de frente. Si no, asignadme como a cualquiera». El coordinador, incómodo, no encontró réplica inmediata. La firmeza de Enrique descolocó a quienes estaban acostumbrados a verlo encogido. La valentía atrajo apoyos inesperados. 2 repartidores, que hasta entonces habían permanecido al margen, se acercaron en un descanso. «Tienes razón, las bromas se pasan de la raya», dijo uno. «No estás solo, tío», añadió el otro. Ese reconocimiento mínimo bastó para que Enrique sintiera que la marea podía cambiar. No todos estaban contra él. Algunos simplemente necesitaban ver a alguien plantar cara para atreverse a hacerlo también. Mientras tanto, Julián insistía con mensajes. «Quiero hablar. No quise herirte. Podemos empezar de nuevo». Enrique los leía, pero no respondía. Había comprendido que su valor no dependía de ser aceptado por alguien que no se atrevía a sostenerlo públicamente. Aún así, las palabras le removían por dentro. El recuerdo de lo compartido todavía pesaba. Una noche lluviosa, Irene lo encontró repasando en voz baja lo que quería decir si volvía a enfrentarse a los compañeros. «No tienes que memorizar nada», le dijo ella. «Solo cuenta tu verdad». Esa frase se le grabó. La verdad, aunque incomodara, era mejor que otra temporada de silencio. El viernes siguiente, al recibir de nuevo la bolsa de embajadores, Enrique decidió no evitarlo. Subió las escaleras y cuando Julián abrió, habló primero. «No soy tu secreto. No soy alguien a quien ocultar cuando hay visitas. Si no puedes reconocerme como algo más que un repartidor, entonces no me busques». El temblor en su voz no lo debilitaba. Al contrario, lo volvía más fuerte. Julián intentó responder, pero Enrique ya había dado media vuelta. Por primera vez, no lo hacía desde el dolor, sino desde la firmeza. Sabía que esa decisión tenía un costo, pero también que lo liberaba. Esa misma tarde, mientras pedaleaba bajo un cielo gris, notó algo distinto. La ciudad seguía siendo hostil en muchas esquinas, pero él ya no corría para esconderse. Corría porque elegía avanzar, aunque cada pedalada estuviera cargada de resistencia. El conflicto no estaba resuelto. Las burlas no desaparecerían de un día para otro, y Julián seguía siendo una herida abierta. Pero Enrique ya no era el hombre que bajaba la cabeza en silencio. Había descubierto que podía defenderse, y esa certeza lo transformaba en alguien nuevo. El lunes amaneció con un aire distinto. Enrique no sabía explicarlo, pero al subirse a la bicicleta sintió que ya no cargaba el mismo peso que semanas atrás. El rumor seguía en la base, las risas seguían asomando en algún descanso, pero su reacción había cambiado. Ahora, cuando alguien intentaba provocarlo, su respuesta era clara y firme. Esa seguridad desarmaba más que cualquier grito. La confirmación llegó durante una reunión breve del equipo. El coordinador, presionado por varios repartidores que habían hablado a favor de Enrique, anunció que a partir de ese mes
Habría un protocolo contra burlas y comentarios personales. No era perfecto, pero era un paso. Enrique escuchó sin mostrar triunfo. Por dentro, sin embargo, sintió una calma inédita. Su voz había servido. En paralelo, la relación con Julián alcanzó un punto decisivo. Una tarde, éste lo esperó a la salida de la base. «Sé que no merezco otra oportunidad», dijo, «pero quiero intentarlo. Estoy cansado de ocultarme». Enrique lo miró con una mezcla de afecto y desconfianza. Recordaba con nitidez cada silencio, cada gesto de miedo disfrazado de indiferencia. «Yo no puedo enseñarte a ser valiente», respondió. «Eso es tu camino. Si lo aprendes, quizá podamos hablar de nuevo. Pero yo ya no me quedo quieto esperando». No hubo insultos ni portazos, solo una despedida sobria. Julián bajó la vista, comprendiendo que la decisión no estaba en sus manos. Enrique, por primera vez, sintió que no dependía del reconocimiento de nadie para sostenerse. El cambio también llegó en su entorno más cercano. Irene lo observaba con una mezcla de orgullo y alivio. «Ahora sí pareces tú», le dijo una noche. No el que se escondía en la ruta, sino el que se permite existir sin pedir disculpas. Enrique sonrió. Sabía que aún quedaban retos, pero ya no los veía como un muro insalvable, sino como cuestas que podía subir con esfuerzo. La noticia más inesperada llegó de la mano de una vecina del barrio. Una tarde le comentó que varios jóvenes estaban organizando un pequeño grupo para apoyar a repartidores y trabajadores precarios, ofreciendo asesoría y espacios de conversación. Enrique dudó, pero terminó asistiendo. Allí encontró a otros que también cargaban con etiquetas, rechazos y miedos. Al compartir su historia, notó que lo escuchaban con respeto, sin morbo ni lástima. «Tuviste valor en enfrentarte solo», le dijeron. «Ahora no estarás solo más». Ese reconocimiento colectivo le dio una fuerza que jamás había sentido en los pasillos de la empresa ni en los portales de los clientes. Por primera vez, el eco de sus palabras no se perdía. Encontraba respuestas. Con el tiempo, las bromas disminuyeron. No porque todos cambiaran de repente, sino porque Enrique dejó claro que no aceptaría más desprecio. Algunos se apartaron, otros lo observaron con cierta incomodidad, y unos cuantos terminaron mostrando respeto. El silencio ya no lo cubría. Lo rodeaba una dignidad visible. Un viernes, al pasar por Lavapiés después del último reparto, Enrique se detuvo un momento en la plaza. Sacó del bolsillo un post-it arrugado, el que guardaba desde aquella noche en que Bruno, el cliente habitual, le había escrito una frase sencilla: «Volver es una forma de quedarse». Aunque ya no tenía contacto con él, ese recuerdo lo acompañaba como un recordatorio de que había gente capaz de tender gestos sin pedir nada a cambio. Lo guardó otra vez y miró alrededor. La ciudad seguía siendo dura, con su tráfico, sus ruidos y su prisa, pero ahora sabía que él también podía marcar el ritmo, que no estaba condenado a ser un nombre en la pantalla de una app. Esa noche escribió en un grupo del colectivo: «Hoy me di cuenta de que resistir no es solo aguantar golpes, sino aprender a decir quién soy sin miedo. Gracias por escucharme». Las respuestas llegaron rápidas, con palabras de aliento y complicidad. Enrique cerró el móvil con el pecho ligero. La historia no terminaba en un final perfecto, pero sí en una certeza. Había ganado el derecho a existir en voz alta, sin esconderse. Los que lo habían ridiculizado tendrían que cargar con el peso de su propia cobardía. Él, en cambio, cargaba con algo distinto: la convicción de que su vida valía tanto como cualquier otra, y que ningún prejuicio podía dictarle lo contrario. Mientras pedaleaba de regreso a casa, con el viento fresco en la cara, Enrique comprendió que esa era su verdadera victoria. No necesitaba que todos lo aceptaran, le bastaba con no volver a traicionarse a sí mismo.